Jóvenes, asistencia, por favor. Acosta Mesa, Presente, profesor. Arce Linares, Presente, profesor. Astoquilca Navarro, Presente, profesor. Blas González, Presente, profesor. Carrasco Girón, Presente, profesor. Córdoba Rosales, Presente, profesor. Echeandía Carrión, Lártiga Valdeón, Malacas León, Mejía Cabrera, Mejía Morales, Muñante Auris, Presente. Paitamala Carhuachagua, Presente, profesor. Palacio Pérez, Pastor Coronado, Presente, profesor. Ponte Jerónimo, Quispe Guayamís, Presente, profe. Rodríguez Trujillo, Sabino Domínguez, Santa María Peña. Sabino, presente, profesor. Ok, gracias. Santa María Peña, Taquia Aristizábal. Torrejón. Presente, profesor. Gracias. Torrejón Lampas. Turín Alvarado. Presente. Buen día. Vance Damián. Presente, profe. Gracias. ¿Falta alguien? Mejía, presente, profesor. ¿Quién? Mejía. Mejía Morales. Cabrera o Morales. Morales. Ok. ¿Alguien más? Malacas, profesor. Malacas León. Gracias. ¿Alguien más? Ok, cerramos. Ya. Vamos a dar una introducción sobre refrigeración. A ver, un momentito, por favor.
Bien. A ver, vamos a ver una... A ver, vamos a ver los componentes de un sistema de refrigeración: compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador, son los elementos principales. Profesor, disculpe, soy Turín. ¿Perdón? Antes que empiece, soy alumno Turín. Antes que empiece a proyectar el video, quería pedirle si en vez de la cuarta práctica calificada podemos hacer una monografía. Señor, todavía estamos en clase, por favor. Después hablaremos, tenga la bondad. Ya, después. Ya. Ok. A ver, repito, tiene que haber la compresora que va a comprimir el gas refrigerante. Tiene que haber un condensador que condense el gas de refrigeración al líquido. Tiene que haber una válvula de expansión que haga que baje la presión a un proceso isoentálpico. Y tiene que haber un evaporador que absorba la energía calorífica de los cuerpos a refrigerar, de los objetos a refrigerar. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos la compresora, ¿no? Tenemos la compresora y los condensadores. A ver, la unidad condensadora. Aquí hay esta especie de argollas, son los terminales de los circuitos de condensación. Entonces, para que condense el gas refrigerante, ¿no? de gas a líquido, se condense, se necesita enfriar, ¿no? al condensador con las tuberías a gas, ¿no? en el interior.
Entonces, necesitamos otro circuito de refrigeración para condensarlo. Entonces, podría ser con ventiladores, ¿no? Los ventiladores van a enfriar, ventiladores de aire, van a circular transversal a estos circuitos del condensador, circuitos térmicos, estas tuberías de cobre, ¿no? Que van a lo largo. Entonces, y los ventiladores que están colocados transversalmente, entonces van a enfriarlo y lo van a hacer condensar. Puede haber 4, 3, 5, dependiendo de la magnitud del fluido refrigerante a condensar y a la temperatura y temperatura también. Bueno, entonces aquí hay unos ventiladores, ¿no? Que son los que van a enfriar al gas en el condensador, ¿ok? Y lo van a condensar al líquido. ¿Okay? Es decir, el condensador va a arrojar energía calorífica al medio ambiente. Estos son los ventiladores que van a enfriar al gas que está circulando por estas tuberías de cobre. Ahí están, estos son los tubos por los cuales corre el aire o el refrigerante a elevada presión, ¿no? Y esos gases son condensados. Ya, hay 2 evaporadores, es decir, este es el elemento que enfría, ¿ok? Que enfría el ambiente. Es decir, está a una temperatura bastante baja, el fluido, el fluido refrigerante que circula por el evaporador está a una temperatura baja. Aquí en el ambiente, ¿no? Que quiere enfriar, puede estar a una temperatura mayor, entonces el calor, ¿no? Entra al evaporador, ¿no? Y el refrigerante lleva esa energía, lo transporta. ¿Okay? Entonces, en cada evaporador también tiene, antes de llegar al evaporador, tiene que haber una válvula de expansión para bajar la presión. Bueno, estos 2 que están en el techo, repito, son los evaporadores. ¿Ok? Van a absorber la energía de este ambiente, lo van a refrigerar a una temperatura, a una humedad relativa, ¿no? Y esa energía lo transportan a través del tubo y lo llevan al compresor, comprime el gas y del compresor lo lleva al condensador que está aquí. Entonces el condensador enfría el refrigerante, ¿no? Lo enfría de gas al líquido. Y entonces por aquí, por el condensador, arroja energía calorífica, que vendría a ser Q sub A. Y esto de aquí sería Q sub B. Están absorbiendo calor. Y de acá del condensador se va a la válvula de expansión. Entonces hay 2 evaporadores y hay un condensador. ¿Algún comentario? Sí, profesor. Comentario. Claro, lo que usted dice es cierto, ¿no? Lo que hacen los evaporadores es absorber absorber el aire que está a una temperatura, ¿no? Y cuando pasa el refrigerante que está a una menor temperatura, ahí se produce, ¿no? La refrigeración. ¿Quién está hablando? Soy Turín. Gracias, señor Turín.
Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema 2.2. Ahí tenemos los ventiladores de refrigeración y estos tubos, ¿no?, son los que conforman el circuito del condensador. Por estos tubos circula el refrigerante, la cual es enfriado, ¿no?, en el condensador, se enfría hasta que se condense, ¿no?, en líquido. Hay filtros, estos son filtros, hay filtros de aceite, hay filtros del refrigerante, ¿no?, para que el circuito fluya con refrigerante limpio. De la compresora, filtro. La corrosión, ¿no?, la corrosión carcome todo lo que es metálico, lo degrada y no lo conserva. Todos esos fierros han sido expuestos a la corrosión. Bueno, volvamos a nuestro curso. Entonces, a ver. Profesor, yo quisiera aportar algo, profesor. Sí, señor, diga. Justamente, bueno, ese filtro de aceite también es para que
de la, como usted dice, el refrigerante pueda viajar limpio, ¿no? Y de igual manera, a veces pasa el compresor y también puede malograr el compresor. Y eso hace de que no haya una buena, que no climatice bien, ¿no? Y de igual manera, lo importante es que todos son, a veces de igual manera, por donde pasa el refrigerante, que es el cobre, a veces lo aíslan con cierto material y muchas veces no se le da mantenimiento, ¿no? Como usted dice, por eso siempre hacerle mantenimiento al refrigerante, porque el refrigerante, como todo está cerrado, el aire acondicionado, el refrigerante siempre va a permanecer ahí, pero a veces la corrosión y el compresor puede malograr, ¿no? sí, bueno, mire, los ventiladores generalmente tienen una pequeña vibración. Claro, tiene su amortiguamiento, ¿no? Pero de todas maneras siempre vibra. Entonces, cualquier elemento que esté sometido a esfuerzos, a esfuerzos de vibración, ¿no? Se deteriora. Entonces, la soldadura o algunas uniones pasan 3 años, 4 años, 5 años, y día y noche, ¿no? En equipos de aire acondicionado de precisión, por ejemplo, trabajan día y noche. Los equipos informáticos de los sistemas financieros, de los bancos, ¿no? Eso no paran, día y noche trabajan. Entonces, se producen pequeñas fugas del refrigerante y baja la presión, ¿no? Entonces hay que ubicar por dónde hay fuga, ¿no? No es en exceso, sino es una pequeña fuga. ¿Ya? Pero eso es peligroso, porque el gas, cuando tiene una fisura, ¿no? Todo el gas por esa pequeña fisura quiere salir por diferencia de presiones. Adentro puede haber pues unos 10, 12 bar y afuera hay un bar. Entonces por ese pequeño agujerito todo el gas quiere salir y entonces explota. Ya nos ha pasado en una oportunidad, ¿no? Gracias a Dios que no hubo ningún muerto, explotó uno de los condensadores arriba. ¿Ya? Repito, el ventilador vibra y el efecto de la vibración en toda la estructura es dañar los elementos de unión, ¿no? Los elementos de unión. Así que siempre que baje la presión en el sistema, ¿no? Tiene que investigar, ¿no? Tiene que investigarse bien por qué es que ha bajado la presión. Muchas veces es porque el refrigerante como gas se ha escapado, ¿no? Se ha escapado. Y entonces, generalmente puede rellenarse, ¿no? Pero si escapó, alguna vez se ha escapado todo el gas, se escapó, gracias a Dios que no hubo problema, entonces se tiene que nuevamente inyectar, identificando, soldando la parte por donde escapó. Entonces, lo que se Claro, tiene que hacer... ahí hay que retirar, ¿no? Todo el gas usando una bomba, hay que, No, todo el gas se escapó, señor. Todo el todo el gas se gas, escapó. entiendo. Entonces, lo que hay que, después de soldar, ¿no? La parte por donde escapó el gas, no, estamos hablando de instalaciones, no de casa, estamos hablando de, por ejemplo, el condensador está en el 4º piso, ¿no? El evaporador está en el sótano 2, como 5 pisos de diferencia. Y en el 3er piso están los equipos informáticos. O sea, no es, las tuberías son de distancias de 10, 15, 20 metros. Bueno, entonces a todo este circuito térmico, cuando se ha escapado el gas, ya se cubrió la zona por donde escapó, entonces se tiene que hacer un vacío. Todas las tuberías, ¿no? Se tiene que crear con una bomba de vacío, sacar el aire, ¿no? El aire húmedo que está dentro de la tubería. No puede haber dentro de los tubos agua en forma de vapor. Bien, entonces se extrae con bombas de vacío el aire atmosférico que tiene vapor de agua. Y después, para hacer la prueba, ¿no? A ver si ya no hay fuga, entonces se hace con nitrógeno, ¿no? Se presuriza. Con nitrógeno. Se bombea el nitrógeno, ¿no? Y entonces si está hermético toda la instalación,
Entonces ya se inyecta el refrigerante, ¿no? En todo el circuito térmico. Bueno, tiene una forma, tiene su procedimiento, su protocolo para hacer estos trabajos. Ya. ¿Algún otro comentario? No, Ok. solamente que hay que hacer buenas soldaduras, ¿no? Las soldaduras tienen que ser... Claro, tiene que ser personal calificado. Pues. Por ejemplo, Claro, la soldadura de las tuberías que traen el gas de camisea, ¿no? Esas tuberías que cruzan los Andes. Entonces, esos son soldadores muy calificados, ¿no? Bueno, entonces, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Tenemos, acá tenemos la cámara de refrigeración. En este caso, por ejemplo, sería la cámara de su refrigeradora, para darle un ejemplo cercano que usted ya conoce. Este es el espacio que se tiene que refrigerar, ¿no? Espacio frío o refrigerado. Bien, aquí está el evaporador. Entonces, aquí usted coloca cuerpos que están a una temperatura, por decir 20 grados, y necesita que esta cámara esté a 5 grados centígrados, por decir. Entonces, aquí la energía, ¿no?, va a entrar al evaporador, ¿no?, y el refrigerante se lo va a llevar. Entonces, acá en 1 hay mayor entalpía que en 4. Okay. Entonces llega acá el líquido, ¿no? Llega gas a la entrada del compresor. Toda esta línea de 1, 4, toda esta línea de acá está a la misma presión. El evaporador trabaja a un proceso isobárico, ¿no? Entonces está la presión baja, ¿no? Entonces la compresora, este vapor, ¿no?, que está a baja presión, lo comprime y levanta la presión. ¿Ok? Levanta la presión. Y sale como gas, ¿no? Como gas. Ese gas entra al condensador. Entonces aquí, para enfriarlo, para que se condense, tiene que haber un sistema de enfriamiento que enfríe este refrigerante que está circulando por el condensador, que está ingresando por el condensador como gas. ¿Ok? Entonces acabamos de verlo, que a través de ventiladores, ¿no?, podemos enfriarlo. Entonces del condensador sale esta energía calorífica. ¿Ok? Entonces repito, o también podría haber un circuito de refrigeración con agua, ¿no? Hay unos equipos que se llaman chiller, que trabajan con agua, un sistema de refrigeración. Esos son para plantas muy grandes. Ya. Entonces, repito, puede ser con ventiladores o puede ser con un circuito de agua para condensar el gas a líquido. En 3 puede salir líquido a líquido saturado, ¿no?, líquido a la misma presión, a alta presión. Toda esta línea es la línea de alta presión. Después de la válvula de expansión, evaporador, entrada al condensador, toda esta línea de baja presión. A la salida del condensador, compresor, y a todo lo largo del condensador y a la entrada de la válvula de expansión, toda esta es línea de alta presión. Solo hay 2 presiones más. Entonces la válvula de expansión hace que se expanda el refrigerante y baja de alta presión a baja presión, ¿ok? Y las válvulas operan a entalpía constante, es decir, entalpía 3 igual a entalpía 4. A ver, veamos en un diagrama temperatura, entropía, ¿no? Temperatura, entropía. De 1 a 2 aumenta la presión. Acá tiene la presión alta y acá tiene la presión baja. ¿Ok? Ahora, idealmente podría ser a entropía constante o podría ser un proceso politrópico. Esta es la compresión, proceso de compresión del compresor. Todo el proceso de flujo y de transferencia de energía
¿no? Se hace a través de un flujo de estado estable, ¿no? Flujo de estado estable. Este de acá es la presión menor, ¿no? Si quiere identificarla, la presión del evaporador es la menor, presión menor, y la presión en el condensador es la presión mayor. Presión del condensador, presión mayor, presión en el evaporador, presión menor. Entonces aquí, esto es de 1 a 2, es la compresión, aumenta la presión menor a la mayor, y hay que darle trabajo al compresor, ¿no? Al compresor. Entonces es el flujo del refrigerante, entalpía 2 menos entalpía 1, ¿no? Es la potencia mecánica, también después se transforma en potencia termodinámica, térmica, de 1 a 2. Repito, el flujo de refrigerante, entalpía 2 menos entalpía 1, sería este trabajo térmico. Acá no hay nada mecánico, este es un diagrama termodinámico. Con la eficiencia puede usted ir al mecánico. Bueno, después de 2 a 3, de 2 a 3 tiene el condensador, ¿no? De 2 a 3 tiene el condensador. Entonces, en el condensador, ¿no? Se tiene que refrigerar, se tiene que enfriar. Entonces, como esta es una línea caliente, y ahí tiene que haber otra línea fría aquí, entonces se transmite calor. Este calor latente de condensación transferido generalmente al medio ambiente. ¿Okay? Esto podría ser los serpentines que están detrás de su refrigeradora o al costado. Bien. Después llegamos a 3, ¿no? Llegamos a 3, esto es líquido, podría ser líquido saturado. Y de 3 a 4 tenemos la válvula de expansión. Esta hace bajar la presión, la válvula, un proceso isoentálpico de expansión de 3 a 4. Esta es la válvula de expansión. Esto es un proceso de entalpía constante. ¿Okay? Entonces ya bajó de la presión mayor a la presión menor. Bien. Y de 4 a 1 tenemos el evaporador, ¿no? El evaporador. Entonces, el evaporador, la sustancia refrigerante del evaporador se va a llevar la energía, ¿okay? Manteniendo frío este espacio. Entonces, eso es nuestro objetivo, mantener frío, ¿no? Estos ambientes. Entonces, ese es el efecto de refrigeración. Ese es nuestro objetivo. ¿Okay? Q sub B o Q sub F. Q sub A o Q sub C, ¿no? C de condensación. Bien, y acá tenemos un trabajo. Este es un diagrama temperatura, entropía. Entonces, se define, ¿no? Para estas instalaciones un indicador. El indicador se llama coeficiente de performance. ¿Qué compara? Compara el efecto de refrigeración que queremos nosotros, ¿no? Respecto a la energía que se le entregó a la compresora, que relaciona estos dos, el efecto refrigerante Q sub B o Q sub F, claro, y la potencia entregada al compresor. Entonces, el flujo refrigerante es uno solo, mire, ve, es uno solo, es constante. Claro, va a ir cambiando de estado. Entonces, eso sería el flujo refrigerante. Este Q sub B o Q sub F es entalpía 1 menos entalpía en 4. ¿Okay? Como le estamos entregando calor al sistema, este calor tiene que ser positivo, ¿no? Es entalpía 1 menos entalpía 4. ¿Okay? Ahora, en la potencia entregada, termodinámica, a la compresora, le estamos entregando trabajo al ciclo, ¿no? Ya sabemos que este trabajo al final, para trabajar en las fórmulas, hay que ponerlo negativo. Acá en valor absoluto estamos trabajando. Entonces, esto sería igual al flujo másico del refrigerante
por la entalpía 2 menos entalpía 1. Entalpía en 2 es mayor que entalpía 1, entonces este trabajo es positivo. Repito, pero para trabajar en las fórmulas hay que poner negativo. Este sería negativo, este calor que entra al sistema positivo, este calor que sale, ¿no?, es negativo. A ver, un ejercicio pequeño. Acá tenemos la compresora. Acá tenemos el evaporador. Acá tenemos el condensador. Acá tenemos la válvula de expansión. En un diagrama temperatura-entropía, ¿no?, es lo que acabamos de ver. Esta es la compresión. En el condensador se condensa. Este vapor sobrecalentado se tiene que enfriar hasta que llegue líquido saturado. Del líquido saturado, a través de la válvula de expansión, esto es un proceso a entalpía constante. La entalpía en 3 es igual a entalpía 4. ¿Ok? Entonces baja la presión. Como consecuencia también la temperatura. Y de 4 a 1 trabaja el evaporador, ¿no? El evaporador. Entonces se enfría los equipos o los ambientes objetivos de enfriamiento. Lleva energía, se lleva la energía. Entonces, como usted sabe, dentro de la campana, ¿no?, hay líquido más vapor. Líquido más vapor. Entonces, esta mezcla de vapor húmedo, conforme se va calentando, va a ir transformándose hasta vapor saturado. Ok. Entonces, se transforma en vapor saturado. Y, ojo, la compresora tiene que comprimir vapor, no comprime al líquido. Mínimo tiene que estar acá, o podría estar por aquí, ¿no? O por acá. Entonces tiene que ser, repito, gas. Entonces está la compresora, comprime el gas y lo levanta a vapor, a gas, o refrigerante, lo levanta a vapor sobrecalentado. Y acá este es el condensador que tiene que arrojar calor para que este gas se transforme a líquido. Líquido saturado, acá es vapor húmedo, vapor saturado y así. Ya, un minutito, por favor.
A ver. Acá en el esquema dice, ¿no? En el esquema nos dice que el condensador tiene un circuito de refrigeración de agua. Este es el flujo de refrigeración, tiene una temperatura de entrada y tiene una temperatura de salida, ¿no? Aquí toda esta parte de acá es una instalación de bombeo de agua, generalmente agua a temperatura ambiente. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito de refrigeración. Evaporador, compresor, condensador y la válvula de expansión. Podemos verlo aquí en este diagrama, presión, entalpía. A ver, vamos a ver un diagrama presión, entalpía. Hola de nuevo. Hemos tomado datos del funcionamiento de... Señor Turín. Hola. Profesor. Por favor, ¿qué dice aquí? Dice representación de un ciclo frigorífico del curva. Ya. Curva de temperatura, ¿no? Ya, ok. Entonces vamos a ver la curva de refrigerante, de un refrigerante, ¿ok? Acá tenemos vapor saturado, acá tenemos líquido saturado. Este es un diagrama, presión, entalpía, ¿ya? El eje vertical es una presión absoluta, en este caso está en bar, ¿ok? Presión absoluta en bar, y el eje horizontal es la entalpía. Entonces, repito, este sería el equivalente a la campana en un diagrama temperatura-entropía. Esto es vapor saturado y esto es líquido saturado, y dentro tenemos el vapor húmedo. Entonces, acá tenemos, ¿ve? Estas curvas de acá son de temperatura constante. Vamos a ver los parámetros, ¿ya? Los parámetros de variación de las curvas en estos diagramas. Esto es un diagrama de un refrigerante. De una máquina, se va a una máquina, se toman datos y después tenemos que pasarlos al diagrama de Molière para saber si está funcionando correctamente la máquina y sobre todo en el caso que deseemos conocer el rendimiento del equipo, la eficiencia energética, el ratio COP, si está en modo calor, o ER, la potencia que está ofreciendo la máquina en modo calor, COP, o en modo refrescamiento, ER, la potencia que está dando entre la potencia del compresor. Vamos a una máquina, las condiciones ambientales que se han tomado son 35 grados Celsius, y el manómetro de presión de alta nos ha medido 10 bar, presión relativa, 10 bar. Por tanto, para entrar en el diagrama debemos de sumar un bar de la presión atmosférica. Pues la presión de alta es esta, 11 bar. Presión de alta. Se ha tomado también la presión en el lado de baja y hemos tomado un valor de un bar. Hemos medido un bar, le sumamos 1, son 2. Y esta es la presión de baja. Ya tenemos la primera información, ya sabemos las líneas en las que se va a mover la condensación y la evaporación. La condensación se va a mover
en esta línea de ahí, en la condensación de fase gaseosa a fase líquida. Se va a mover por aquí. Debemos de localizar el punto de entrada y salida, pero para eso tomamos también temperaturas. Y la evaporación se va a mover en esta línea de aquí. Ahí. ¿Vale? Va a la evaporación, va a venir por aquí, de líquido a gas para la entrada del compresor. Para determinar los puntos de final de la evaporación y final de la condensación, se utilizan unos termómetros de contacto. En este caso hemos medido a la salida del condensador 37 grados Celsius. Hemos medido 37 grados Celsius, pues vamos a buscar ese punto. 37 grados Celsius. Aquí estamos con una temperatura de 42 grados aproximadamente, en el cambio de fase. Aquí tenemos el 30, el 37 estará aproximadamente ahí. Entre 40 y 30, 37. Y esa es la temperatura de salida del condensador. La diferencia entre... A ver, estos números que están acá, ¿ve? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Acá lo tiene, 80, 70, 60, 50, 40. Estas líneas verticales serían las líneas isotérmicas, ¿no? Las líneas isotérmicas. Y estas líneas dan la vuelta por acá. Estas también son las isotérmicas. Acá abajo dice 70, 80, 90 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, este 90 grados centígrados viene así y va así. Entonces, viene una línea de arriba. Esta línea baja, recorre y luego baja. Entonces, estas son las temperaturas. Estas líneas que están bajando son de temperatura. Acá usted sabe, dentro de la campana, la presión y la temperatura son constantes, ¿no? Y acá tiene esta zona de líquido comprimido subenfriado. A ver, por ejemplo, esta de 40. ¿No? Viene usted con 40 y baja y encuentra aquí 40 grados centígrados. Entonces viene, repito, está viendo usted que aquí hay una línea vertical de temperatura de 40 grados centígrados, esta línea horizontal 40 grados centígrados y esta curva 40 grados centígrados. Esa es la isotérmica. Entre 40 y 30, 37. Y esa es la temperatura de salida del condensador. Bueno, han medido 37 grados centígrados, acá está 30, 35, 36, 37. 37 estaría por acá. La diferencia entre los 37 grados y los 42 grados a los... Si usted ya tiene la presión, en la tabla automáticamente le da la temperatura, pues, ¿no? Presión de saturación y temperatura de saturación. Entonces, para esta presión... que se está produciendo. Esta presión de 11 bar, entonces, en su tabla, eso es absoluto, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la temperatura que hay dentro de la campana y la presión. Entonces, si es 11 bar, entonces la temperatura que está dando es la que está en la tabla. El cambio de fase nos dan 5 grados, que ese es el subenfriamiento. Un subenfriamiento que podríamos considerar normal. Un subenfriamiento, la diferencia en temperatura del punto que corta la curva de saturación del líquido saturado con la temperatura que tenemos a la salida del condensador. Bueno, entonces, lo que está diciendo es que aquí, a ver. De aquí
condensador. A ver. Por favor, ustedes vamos a conversar. Acá el manómetro marcó una presión manométrica de 10 bar. Para entrar aquí en la tabla tiene que hacer la presión absoluta. ¿Cuánto es la presión absoluta estándar? 1 bar. Entonces, de lo que ha marcado el manómetro, presión relativa, ¿sí? Hola. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, presión manométrica 10, le suma la atmosférica 1 bar, ya tiene 11 bar. Entonces, esta horizontal, ¿no? Esta horizontal, ¿ok? Corta a esta curva del líquido saturado, y donde lo corte es en la temperatura de saturación, pues, ¿no? Entonces, por acá es horizontal y por acá es vertical. Entonces, lo ha cortado en 42 grados. Porque acá es 40, 41, 42, 45, 48, 50. 40, 41, 42, 45, 48, 50. ¿Ve? 37 grados Celsius. Hemos medido 37 grados Celsius, pues vamos a buscar ese punto. 37 grados Celsius. Aquí está 40, ¿no? Aquí está 30. O sea, acá está 30 y acá está 40. Tiene que intersectar la presión con la temperatura. Entonces, 37 está antes de 40, pues no, está por acá. ¿No? Está por aquí, lo va a intersectar en este punto. Aquí estamos con una temperatura de 42 grados aproximadamente. El Para este 11 bar, entonces la línea horizontal dentro de la campana es 42 bar. cambio de, en el 42 grados centígrados, perdón. cambio de fase. Aquí tenemos el 30, el 37 estará aproximadamente ahí. Entre 40 y 30, 37. Y esa es la temperatura de salida del condensador. La diferencia entre los 37 grados y los 42 grados a los que se está. O sea, para 11 bar tiene su temperatura de saturación, lo que está comentando. 42. Está produciendo el cambio de fase, nos dan 5 grados, que ese es el subenfriamiento. Un subenfriamiento que podríamos considerar normal, un subenfriamiento, la diferencia en temperatura del punto que corta la curva de saturación del líquido saturado con la temperatura que tenemos a la salida del condensador. De aquí pasaremos a una válvula de expansión y bajaremos en vertical. Y tendremos el punto de... Ya, esto es la válvula de expansión, trabaja a través de un proceso isoentálpico. El eje horizontal es entalpía, entonces tiene que ser vertical, ¿no? Para que esto sea entalpía constante. Entrada del evaporador. Tenemos el punto de entrada del evaporador. Incluso si lo bajamos hacia abajo en vertical, vemos que energéticamente ese punto le corresponde una entalpía de 250 kilojulios, unidad de energía por kilo de refrigerante. Bueno, ya tenemos el final del condensador, el principio del evaporador. Medimos la temperatura a la salida del evaporador y hemos tomado un dato de menos 5 grados bajo cero. Esta es la curva del 0, esta es la curva del menos 10, pues entre medias. Ahí. Bien. Tenemos una... A ver, acá están, este es 0, de 10 más 20 grados, y detrás del 0, menos 10, menos 20, menos 30 grados. ¿Ok?
Ya, entonces acaba de ubicar esa temperatura negativa. Temperatura de recalentamiento después de la salida del evaporador de -5 grados. Como la temperatura de cambio de fase son -10 grados, Entonces a 2 bar, ¿no?, le corresponde esta temperatura de saturación, ¿no?, es la que está colocando. hacemos la resta y nos da Entonces, esto de aquí es -10 grados centígrados, la temperatura de saturación. Igual que en el anterior, estás viendo una diferencia. +5 grados de recalentamiento. Ese es el recalentamiento que tenemos en este caso, 5 grados. Pues también un valor aceptable. Entonces, este es el punto de salida del evaporador, donde se produce el cambio de fase de líquido a gas. Al compresor solo le puede entrar gas. Las líneas en las que se mueve el compresor son estas líneas de energía, de entropía constante. Entonces nos movemos por esta línea, así. Ya tenemos el ciclo cerrado. Tenemos un cambio de fase en alta presión, en torno a los 42 grados, ¿vale? De tal manera que como el fluido refrigerante se encuentra un medio a 35 grados, pues lo nota frío y condensa. Desde 42 hacia abajo se produce la condensación. Entonces tenemos aquí condensación, vamos a marcar una flecha, expansión, evaporación, compresión. Y si lo seguimos viendo energéticamente... A ver, acá tenemos la compresora que comprime este gas a menor presión, a baja presión. El compresor comprime hasta esta presión. Comprime de 2 bar hasta 11 bar. ¿Okay? Ahora está, ¿a través de qué proceso? En general es un proceso politrópico, ¿no? Un proceso politrópico. Acá, esta línea que está aquí es a entropía constante. Bueno, es un caso ideal, pues, ¿no? Pero lo está tomando como entropía constante, la compresión. Después, este es el condensador. Entonces tiene que arrojar energía calorífica al medio ambiente, ¿no? Y se tiene que enfriar esta tubería a través de un circuito de refrigeración con agua o a través de un circuito de refrigeración con ventiladores de aire. Entonces, podría llegar al líquido saturado, ¿no? Al líquido saturado, acá está un poquito, se pasó al líquido subenfriado. Han tomado lectura de la instalación. Y después de la válvula de expansión, ¿no?, tiene que haber mezcla. En la válvula de expansión, el proceso es a entalpía constante. Entonces, a la salida de la válvula de expansión, tiene que haber 2 bar. Y acá está el evaporador, que va a enfriar, ¿no?, que va a través de su refrigerante, que está a una temperatura bien baja, ¿no? Antes ha leído aquí -5 grados centígrados. Entonces el refrigerante acá está frío a -5 grados centígrados. Si usted quiere mantener el ambiente a 20 grados centígrados, imagínense, de 20 grados centígrados va a fluir energía calorífica hasta -5 grados centígrados. ¿Okay? Entonces va calentando. Este es el medio ambiente de lo que usted quiere enfriar. Puede ser una cámara de refrigeración, puede ser una oficina donde hay aire acondicionado, donde quiere enfriar, en fin. Entonces, va enfriando y se va llevando el refrigerante esta energía calorífica. Entonces ya sale gas, puede salir vapor saturado, acá está un poquito, vapor sobrecalentado, y la compresora comprime el gas. ¿Algún comentario? Sigamos. Bajamos el punto de salida del evaporador en vertical hacia abajo
nos da un valor de 3,95. Podéis hacer vosotros también. Y la salida del compresor, lo bajamos en vertical hacia abajo, nos da un valor de 4,33. De 4,33. Bien, ya tenemos cuantificado energéticamente el proceso. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo el recalentamiento que tenemos a la salida del evaporador. Vemos que es correcto. Vemos el subenfriamiento para que entre el líquido a la válvula de expansión y funcione mejor, y además de aprovechar mejor el evaporador. Cuanto más nos vengamos hacia acá, mayor aprovechamiento del evaporador. Y energéticamente el evaporador está captando esta energía 395, que es la entalpía de salida, menos 250. Yo ya lo tengo aquí restado, da 145 kilojulios por kilo. Pues esa es la energía que está tomando, que está absorbiendo el evaporador. El compresor, ¿cuál es la energía? Pues este es su punto final, este es su punto inicial. Evaporador. Bueno, entonces está restando la entalpía al final del evaporador, que es 395, menos a la entrada del evaporador 250. 395 menos 250, ¿no?, es la energía que va a absorber el refrigerante para enfriar el ambiente. Está captando esta energía 395, que es la entalpía de salida, menos 250. Yo ya lo tengo aquí restado, da 145 kilojulios por kilo. Pues esa es la energía que está tomando, que está absorbiendo el evaporador. El compresor, ¿cuál es la energía? Pues este es su punto final, este es su punto inicial. 433 menos 395, lo tengo ya por aquí preparado, son 38 kilojulios por kilo. Y en el condensador tenemos un punto inicial de 433, un punto final de 250, con signo contrario a los otros dos, porque vemos que evoluciona en sentido contrario. Tenemos 183 kilojulios por kilo. Bien. Está restando las entalpías, ¿no? 145 fue de entalpía de 395, entalpía final, menos entalpía inicial 250. Ahora acá en el compresor, esta entalpía final, 433 menos 395, ¿no? Esta es la del compresor. En el condensador, esta entalpía de 433 menos esta entalpía de 250. Ahí lo tiene. Observamos que el camino que se recorre hacia la derecha, adquiriendo energía en el evaporador y en el compresor, 145 más 38 son los 183 kilojulios por kilo que está cediendo el condensador. Si esta máquina estuviera trabajando en modo de refrigeración, absorbiendo calor en el interior, dando frescor en el interior, el coeficiente R sería 145, la potencia, en este caso la energía frigorífica que está dando en la unidad interior, entre 38. Justo en ese momento, el R sería de 3,8, la división de uno frente al otro.
Bien, pues para todo esto nos sirve el diagrama psicométrico, para cuantificar energéticamente los procesos y poder visualizar lo que está ocurriendo en cada uno de los componentes. Compresión, condensación con su subenfriamiento, para que entre el líquido a la válvula de expansión, expansión, pérdida de presión, evaporación, otra vez cogiendo energía. Vemos al final el recalentamiento. Recalentamiento es la diferencia de temperaturas entre el punto de salida, el punto de rocío, el punto que intersecta con la curva de saturación, con la curva de gas saturado, y el punto final que realmente estamos teniendo a la salida del evaporador. Y vemos luego la compresión que se mueve por... Ya, ¿algún comentario? Regresamos entonces a nuestro... Una pregunta, profesor. Esa temperatura que es 42, que estés hablando, estamos hablando del refrigerante, ¿cierto? Todo es del refrigerante. Ok, listo. Bien. Bien, ya hemos visto, a ver, vamos a hacer esta aplicación. Bien, entonces tenemos acá una máquina refrigeradora. Vamos a determinar el COP, coeficiente de performance, ¿ya? El líquido refrigerante, el líquido de refrigeración en el evaporador, en el condensador, es agua. Entonces, la temperatura de entrada y la salida, el delta, la temperatura de salida tiene que salir caliente porque lo van a calentar, se está transfiriendo calor, ¿no? Entonces, la temperatura de salida tiene que ser mayor que la entrada. La diferencia, ya se ha tomado lectura, es 15 grados centígrados. ¿Ok? Este dato. Y el calor específico del agua es 4.18 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin, ¿no? Eso lo veíamos la vez pasada. Entonces vamos a determinar el coeficiente de performance y el flujo máximo de agua de refrigeración, este de aquí, el M.R, en el condensador. ¿Qué dato tenemos? Tenemos acá en 1, a la entrada del compresor, presión 1, 0.25 megapascal, y a 0 grados centígrados. Acá el punto 1, 0. megapascal y 0 grados centígrados. En el punto 2, a la salida del compresor, tenemos la presión de 1.2 megapascal y 70 grados centígrados. A la compresora, un motor, en este caso un motor eléctrico, le tiene que dar energía, ¿no? Nuestro análisis es termodinámico, no es ni eléctrico ni mecánico. Repito, con la eficiencia puede llegar usted a la potencia del motor, con la eficiencia mecánica. Bueno, aquí hay un voltaje y hay una corriente, entonces entra una potencia activa al motor, y raíz de 3, voltaje, corriente, factor de potencia. Esta energía es la que se transforma en mecánica, y esa energía mecánica se transforma en energía térmica, ¿no? De compresión. En forma general se comprime politrópicamente. Levanta la presión
¿no? Desde 1 hasta 2. Acá en este diagrama, presión, entalpía, que acaba usted de verlo, ¿no? Que acaba de verlo. Entonces, estamos en el punto 1, ¿ok? 0.25 megapascal. A ver, vamos a ver la tabla. Les he pasado una tabla por si acaso. ¿Qué refrigerante es este, profesor? Perdón, ¿Qué refrigerante es este? acá está, R12. Ok, gracias. ¿Les llegó la tabla, jóvenes? Hola, Sí, una foto. ¿les llegó la tabla? Sí, nos llegó unas fotos. Ahí aparece. Ya. A ver. Voy a tomar nota. Voy a tomar nota de la entrada del compresor. Tomen ustedes también nota. La entrada del compresor es la presión 0.25 megapascal y la temperatura 0 grados centígrados. A la salida del compresor, la presión es 1.2 megapascal y la temperatura es 70 grados centígrados. A la salida del condensador, en 3 es líquido saturado. En 3, o sea, la presión en 3 es la misma presión en 2. Entonces, repito, esto es isobárico, ¿no? La presión en 3 igual a 2, 1.2 megapascal, pero la entalpía en 3 es la entalpía del líquido saturado, acá le está diciendo. ¿Ok? Ya. La entalpía en 4 es igual a la entalpía en 3. ¿Ok? Entalpía en 4 igual a entalpía en 3. Bien, vámonos a la tabla entonces. Ok. Esta tabla es equivalente a la gráfica que acabamos de ver. O sea, esa gráfica se ha construido teniendo estos datos numéricos. ¿Ok? Tienen la misma información. Claro, acá lo puede usted ver mucho más claro los valores, pero en la gráfica, como las escalas son muy pequeñitas, entonces un poco difícil leer exactamente. Pero para efectos de ingeniería, esos valores son aceptables. A ver, el punto de entrada del compresor está a 0.25 megapascal. Ya ustedes conocen esta tabla, ¿no? Esta tabla de vapor húmedo, ¿ok? Los extremos de la campana, arriba la entrada es con temperatura, entero, después viene la presión, acá viene entrada presión, segundo temperatura. Y esto es vapor sobrecalentado, ¿no? Del R2, el refrigerante es R12. Ok, entonces 0.25 megapascal. Punto 25. Acá está punto 25. ¿Ok? 0 grados centígrados. Acá está 0 grados centígrados. Entonces, los datos serían pues, este es el volumen específico, ¿no? La inversa de la densidad, metro cúbico sobre segundo, metro cúbico sobre kilogramo, la entalpía, ¿no? El vapor sobrecalentado, 188.644. En la tabla usted va a encontrar 188.644. Bien, ya tenemos la entalpía. Nuestro objetivo es determinar entalpías. Ahora, a la salida del compresor está a la presión de 1.2 megapascal. Acá tenemos 1.2 megapascal. La temperatura es 70 grados centígrados. Ok, entonces, este es el volumen específico, la entalpía y la entropía. Estamos también 1.2 megapascal con 70 grados centígrados. Estamos ¿en dónde? Lo que dice acá. Estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces,
con eso, presión y temperatura, 1.2 megapascal y 70 grados centígrados, tenemos la entalpía, ¿ok? En 2. La entalpía en 3 es líquido saturado a 1.2 megapascal. Entonces vamos a la tabla de vapor húmedo y entramos con 1.2 megapascal. Aquí está 1.2 megapascal. ¿Ok? Ya. Y esta es su temperatura, ¿no? 49.31 grados centígrados. Entonces, es líquido saturado. Entonces, acá tenemos la entalpía y este es HF, este es líquido saturado. ¿Ok? 84.21 sería la entalpía en 3. ¿Ok? Y la entalpía en 4 sería la misma entalpía. ¿Algún comentario? Profesor, ¿puede repetir esa parte, el intermedio, cuando hizo la entalpía, cómo dio entalpía en 3? Acá está. Ya, en el punto 3, ¿qué dice acá, señor? Señor, Líquido ¿qué dice? saturado. Ya, Líquido saturado. ¿a qué presión? A 1.2. 1.2 megapascal, sí. Claro, entonces en 3 tenemos que extraer HF, entalpía de líquido saturado. ¿A qué presión? A 1.2 megapascal, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a la tabla. Ya, acá está. Estamos en la tabla de vapor húmedo. ¿Cuál es la presión? 1.2 megapascal. Acá buscamos esta columna de 1.2 megapascal. ¿Está de acuerdo que este es 1.2 megapascal? Señor. Sí. ¿Qué vamos a buscar? HF, ¿no? Sí. ¿No? Entalpía líquido saturado. Entonces venimos por acá, ¿no? Y acá está la columna de entalpía y la primera columna es entalpía de líquido saturado. Esta es la entalpía en 3, líquido saturado. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces la entalpía 3 es entalpía líquido saturado, ¿no? Eso es temperatura, lo sacamos de la tabla, ¿no? De saturación. Y la entalpía en 4, ¿no? Esta es la entalpía en 3, es igual a entalpía en 4. Este es un proceso de expansión isoentálpico. Entonces los dos tienen la misma entalpía. Pero el evaporador está a menor presión, 0.25, ¿no? Con esta presión vamos a la tabla y hallamos esta temperatura de saturación. Bueno. Estos datos de aquí son de 0.25 megapascal. Entonces, aquí tenemos el diagrama, ¿no? Q sub B, Q sub A es el flujo del refrigerante. Aquí, acá, por este circuito circula un flujo del refrigerante, R12, freón 12, ¿no? R12. Entonces, constante. Usted está viendo que acá está vapor sobrecalentado, se enfría, líquido saturado. Claro, en todo este proceso de mezcla, ¿no? Líquido con vapor. Después acá tiene líquido saturado, acá tiene vapor húmedo, y después se calienta, ¿no? Y pasa a vapor saturado y vapor sobrecalentado. Es la misma masa de refrigeración, ¿no? Que tiene diferentes estados. Entonces ya tenemos todas las entalpías. ¿Okay? ¿A qué es igual la potencia en el compresor? El flujo refrigerante por el trabajo específico. ¿Okay? Igual para Q sub A, el flujo refrigerante por el calor específico en B,
o en A, perdón, y acá flujo del refrigerante, calor específico en B. Bien, el coeficiente de performance, ¿no?, es la relación, el efecto refrigerante del evaporador, ¿ok?, y la potencia entregada al compresor. Entonces, este es Q sub B, este de aquí, Q sub B, dividido entre la potencia del compresor. Eso es el coeficiente de performance. Esto es igual al flujo refrigerante por el calor específico y el mismo flujo refrigerante por el trabajo específico. Entonces, Q sub B en valor absoluto y trabajo también, este Q sub B será entalpía 1 menos 4. 1 menos 4. Este el compresor sería entalpía en 2 menos entalpía 1. Ahí lo tiene. Como usted ya tiene las entalpías, ¿no?, entonces hace esa operación y le da un coeficiente, ¿no?, de 3.07. ¿Qué significa esto? Esta es la relación del efecto refrigerante en el evaporador, ¿no? Esta es la energía que se requiere para enfriar tener enfriados los ambientes. Y esta es la potencia que se tiene que invertir, ¿no?, a través del motor, a través de este motor que tiene que alimentar a la compresora, para que la compresora pueda hacer circular a toda esta masa refrigerante. Entonces, este indicador nos dirá, pues, que en el denominador está potencia entregada al compresor y el efecto refrigerante del evaporador es 3. Entonces, potencia entregada al compresor es como 1 y el efecto refrigerante en el evaporador es como 3, ¿no? Es una relación. Vamos a calcular el flujo másico del refrigerante. Aquí nos han dado un dato, dice Q sub B punto es 4.5 kilovatios. ¿Ok? Este es el efecto refrigerante, 4.5 kilovatios, Q sub B. Entonces, Q sub B es 4.5 kilovatios. Este es el flujo refrigerante por el calor específico en B. B, ¿no?, acá está viendo B, es H1 menos H4. Q sub B, este de aquí, es H1 menos H4. Como tiene todas las entalpías, de acá despeja el flujo refrigerante. Y le da 0.043 kilogramos por segundo. Ahora vamos a calcular el flujo másico de refrigeración, acá en el condensador, este M.R. Bueno, lo que tenemos que hacer es igualar, ¿no?, igualar este calor recibido igual al calor rechazado, ¿no? Entonces, igualar. Ahí lo tiene. Entonces, ese calor es el flujo del refrigerante. Este calor será el flujo del refrigerante que circula por acá. Este punto es 2 y el punto 3. Será entalpía en 2 menos entalpía en 3. Ahí lo tiene, entalpía 2 menos entalpía 3 por el flujo del refrigerante sería el calor, ¿ok?, que se transfiere al circuito de refrigeración en el condensador, que en este caso es un circuito de agua. Entonces, repito, el incremento de temperatura es 15 grados centígrados. Ok, entonces, esto es el flujo de refrigeración, calor específico, presión constante por variación de temperatura. Temperatura salida menos entrada. Este es 15 grados centígrados, ¿no? Dato, 15 grados centígrados.
y Cp es 4.18 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Entonces, esto sería el flujo másico de circuito de refrigeración. El delta de temperatura es 15 y Cp es 4.18 K. ¿Okay? De acá despejamos el flujo de refrigeración, que es agua. 0.095 kilos por segundo. ¿Algún comentario? A ver, vamos a compartir. Estos son los sistemas que usan los bancos en el sistema financiero. Martínez, ingeniero de soporte comercial. El día de hoy vamos a ver lo que es la línea de aires de... Buenas tardes, nos saluda José Martínez, ingeniero de soporte comercial. El día de hoy vamos a ver lo que es la línea de aires de precisión INRO. Vamos a empezar a explicar todo lo que es la parte del sistema de aire de refrigeración INRO. Antes de arrancar a mirar lo que es los sistemas de refrigeración, tenemos que tener claro que en lo que es la parte de refrigeración, en espacios para equipos de cómputo, se recomienda, o no tanto se recomienda, el aire que se debe instalar en un sistema donde trabajan equipos de cómputo tiene que ser un aire con un sistema de precisión. Lastimosamente, aquí en Colombia, muchos de los data centers y centros de cableado con los que trabajamos normalmente trabajan con aires confort. ¿Por qué no se debe trabajar con aire acondicionado confort? El aire acondicionado confort es un sistema que inyecta frío, pero asimismo también inyecta humedad, ¿sí? El aire de precisión, a diferencia del aire confort, él está haciendo una circulación constante del aire, transmitiendo o sacando el aire caliente y convirtiéndolo en aire frío. Y mientras que está haciendo esa circulación de aire, asimismo pues va retirando todo lo que es la parte de la condensación y la humedad relativa que se puede generar. De ahí que ahorita cuando miremos el funcionamiento del sistema, el sistema como tal tiene el deshumidificador, ¿sí? Que le permite pues, bajar esos niveles de humedad que se puedan generar internamente. Entonces vamos a arrancar a mirar aquí la unidad. Esta unidad que ustedes ven aquí es una unidad de 18.000 BTUs, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente en refrigeración de 3.2 kilovatios. Este sistema, como ustedes lo ven, tiene las mismas dimensiones que un gabinete en altura, ¿sí? Ustedes van a trabajar, digamos, con nuestros sistemas trabajan normalmente gabinete, unidad de refrigeración, gabinete, unidad de refrigeración. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que la mayoría de equipos, al momento en que están trabajando, ellos generan una absorción de calor. Entonces, por la parte del frente inyecta aire frío al espacio,
al mismo tiempo los gabinetes o los equipos están tomando ese aire frío, lo pasan por todos los equipos, él sale nuevamente por acá y entra aquí nuevamente. Entonces estamos generando una circulación constante de aire. El aire acondicionado confort normalmente lo que hace es que es como, hagamos de cuenta que tenemos un balón, inyectamos una manguera, y él está inyectando aire frío constantemente y no está generando esa circulación de aire. Entonces vamos a ver acá que frontalmente este sistema pues trabaja con lo que es la parte de 3 coolers, ¿sí? Que son los que nos van a inyectar el aire frío. Tenemos lo que es la parte del display, entonces aquí vamos a encontrar que tenemos un display de 7 pulgadas, el cual pues vamos a mirar ya ahorita cuando encendamos y conectamos el aire, cómo funciona. Entonces vamos ahora a ver la parte interna del gabinete. Bien, como ustedes lo pueden observar, este sistema es un aire autocontenido. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema no necesita, o internamente ya tiene lo que es la parte de la unidad de condensación para poder trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente lo que vamos a necesitar es 2 ductos por los cuales vamos a poder sacar el aire caliente y un ducto por el cual vamos a tener lo que es la parte o lo que vamos a tomar de aire ambiente para poder refrigerar el espacio. Entonces vamos a encontrar que al momento en que nosotros destapamos, aquí vamos a encontrar una serie de mangueras, ¿sí? Que son de 8 pulgadas, que nos van a permitir conectar los ductos en la parte de arriba con los ductos como tal que vamos a hacer en la parte del techo y los vamos a sacar. Se recomienda que estos ductos tienen que ir a la parte externa. Pues ya en algunas otras ocasiones he visto que dejan las unidades acá directamente al techo. Entonces que sucede, este aire caliente entra aquí y lo que hace es calentar el espacio. No tiene que estar en un lugar abierto fuera del espacio en donde estamos trabajando. Este como tal, pues en longitud nos da aproximadamente 2 metros para que ustedes lo van a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a retirarlo ustedes porque como vamos a colocar el aire en funcionamiento, pues no podemos dejar ningún elemento ahí. Listo. Entonces ya hemos retirado. Entonces como les decía, es lo que hace es que toma el aire ambiente, lo pasa por acá, circula, enfría. Ustedes van a ver que esto trabaja acá con este serpentín, por ahí es donde estamos manejando la refrigeración. Recuerden que este sistema trabaja con refrigerante R410A, ¿sí? Y por acá lideramos lo que es el aire caliente. Aquí también vamos a ver lo que les hablaba en cuanto a la circulación de aire. Ustedes van a ver aquí que el aire toma por este costado, ¿sí? Toma por este costado, el aire pasa acá, acá queda todo lo que es la parte de la condensación y humedad, queda aquí atrapado. Aquí ustedes van a ver que en la parte de abajo hay una bandeja en la cual se aloja el agua, ¿sí? Y aquí tenemos una bomba, ¿sí? Con la cual vamos a liberar lo que es la parte de humedad. Se recomienda que en este sistema, él adicionalmente tenga una bomba de emergencia acá para poder liberar lo que es la parte de la condensación, pero se recomienda que se deje un ducto por gravedad para poder liberar de forma mucho más rápida el agua y no se inunde el sistema internamente. ¿Listo? Entonces, ya vemos acá, entonces como les decía, circulación, por acá inyectamos aire frío, aquí vamos a ver los otros componentes, la bomba de drenaje de emergencia, tenemos lo que es la parte del compresor, recuerda que este trabaja con 2 compresores, tenemos lo que es la parte de las ventilaciones, tenemos lo que es la parte de medición que ustedes van a poder visualizar, todo lo que es la parte de presión de refrigerante, cómo está trabajando lo que es la parte de refrigerante. Entonces ahora le vamos a dar una vuelta, vamos a volver a sellarlo, ¿sí? Y vamos a ver en la parte posterior cómo se realiza la conexión. Bien, vamos a mirar la parte posterior. Entonces cuando abrimos acá, esto tiene una tapa, obviamente ya la retiramos. Vamos a encontrar que este sistema trabaja con un sistema 220, ¿sí? Entonces lo que más se ve es que vamos a alimentar con 2 fases asiento y eso, si tienen tensión monofásica 220 lo van a poder alimentar igualmente. Tenemos lo que es la parte de la conexión de puesta a tierra, ¿sí? Y aquí ya tenemos lo que es la parte de los contactos. En esta parte no hay que manipular nada, ¿sí? El sistema como tal de fábrica ya viene configurado para trabajar automáticamente. Lo único que se modifica es la parte de la temperatura y la parte de la humedad relativa, que depende del espacio en donde estemos, pues así mismo pues nosotros podemos programar estos elementos. En el resto no hay que hacer ninguna manipulación en ningún elemento de acá. Entonces vamos a realizar la alimentación del sistema, ¿sí? Vamos a darle la vuelta nuevamente y vamos a ponerlo en marcha. Bueno, ya hemos energizado el sistema, ahora vamos a proceder a encenderlo. Entonces, como vimos ahorita, cuando mostramos la parte posterior, en la parte de acá ya hubo un breaker, pues simplemente lo que vamos a hacer es energizar el breaker. Recuerden que este sistema
sistema necesita una protección, se recomienda que el breaker sea una protección de 2x40, ¿sí? Y la cometida o la alimentación tiene que ser el cable número 10, ¿sí? Para lo que es la parte de la alimentación. Entonces, como les decía, el sistema arranca automáticamente, nosotros no tenemos que modificarle ningún parámetro, ¿sí? Solamente la parte de la temperatura y la humedad relativa, aunque se recomienda que en los data centers la operación de trabajo óptima de la mayoría de los equipos está entre 20 y 25 grados centígrados. Entonces la temperatura tiene que estar en esos rangos de operación. ¿Listo? Y la humedad se programa normalmente al 50% en cuanto a lo que es la parte de humedad relativa. Entonces miramos acá, ustedes van a ver que al momento en que la arranca, pues de lo que es la parte de los ventiladores, él empieza a hacer el sensado automáticamente y empieza a verificar cómo está la temperatura en el espacio donde se está trabajando. Entonces vamos a dar un momento en el que arranca, empieza a hacer el sensado de la temperatura y el enciende el compresor. Entonces ustedes, como acaban de observar, el aire ha encendido el compresor, ha encendido el deshumidificador y como detecta que la temperatura está entre unas condiciones óptimas, él automáticamente baja la velocidad del espacio donde está trabajando. Recuerden que este es un sistema automático. Al principio cuando lo encendimos pues hizo un ruido bastante alto. Si la calor empieza a subir, él automáticamente empieza a generar más demanda de aire, como el de los ventiladores van a intentar inyectar más aire. Pero como tal, la configuración se hace tal cual como está, y lo único que se va a entrar a configurar es la parte de la temperatura. Entonces vamos a empezar acá. Acá nosotros tenemos lo que es la parte de la temperatura. Ustedes van a ver que la tenemos aquí promediada en 20 grados centígrados, que es lo adecuado, y lo que es la parte de la humedad. De resto, no se le mueve nada de la configuración. Él automáticamente empieza a trabajar solito. Entonces ahora, como ustedes observan, en la parte de arriba, él empezó a sacar aire de él. Entonces, vamos a mirar acá con la pistola. Entonces observamos que empieza a generar aproximadamente una temperatura de 22 grados centígrados. A medida que se empieza a calentar más el sistema, la temperatura va a empezar a subir. Como les decía, este espacio tiene que dejar libre, hacia un costado abierto, una ventana o algo, ¿sí? Porque el flujo de aire caliente es bastante. ¿Sí? Si lo dejamos inyectado solamente al techo, lo más seguro es que se va a empezar a calentar el espacio. Bueno, ahora vamos a mirar la parte del mantenimiento. Este sistema de mantenimiento como tal es muy sencillo. Como vimos ahorita cuando lo miramos, tiene los costados de la parte de los serpentines. ¿Sí? La idea es que en los puntos que nosotros vamos a tomar el ambiente, tienen que ir protegidos con una celosía, con un arqueo, que impida que puedan ingresar porción o partículas pequeñas o insectos. Recuerden que todos esos elementos, si no se protegen, van a llegar a este espacio. Entonces, por ende, nos toca estar revisando. Ustedes realizan una buena instalación, lo más seguro es que no van a estar no van a tener que estar haciendo el mantenimiento constantemente, sino próximamente revisando. No se escucha casi nada. A ver. Ya, a las 2 de la tarde tengo clases jóvenes. Entonces, el día jueves, ¿no? El día jueves nos estamos viendo para la cuarta práctica. ¿Algún comentario, jóvenes? Como en el principio de la clase le dije, quiero solicitarle para el examen final, si es posible considerar una monografía y una parte del puntaje para el examen final. Señor, permítame, mire, no es capricho del profesor, ¿no? Que quiere hacer una cosa, otra cosa, sino que ya está reglamentado, ¿no? La forma de trabajar. Y no es ético también, pues, estar cambiando. Ya tenemos una programación hecha, ¿no? Pero tranquilo, vayan a su examen. Van a aprobar todo, si es que repasen, pues, y estudien, ¿no? A ver, vamos a ver, pero no, es que crea un mal precedente, pues ya hemos acordado trabajar de una forma y después estar cambiando, eso no es ético, señor Turín, ¿ok? No, profesor. Claro, el tema más que todo, porque por ejemplo, en la monografía, todos los conocimientos que usted nos ha enseñado, profesor, particularmente, hablando por mí, siento que puedo condensarlos, ¿no? Todos los conocimientos. Ya, estúdielo bien el curso, por favor, tenga la bondad. Ya. Y nos vemos el jueves
Y el jueves pero- el día jueves seguimos conversando. ¿Ya? Por favor. Ya, profesor. Está bien. Ya, sí, ok. profesor. Gracias. Gracias, jóvenes. Estamos viendo. Felicidades.